Hola amigos bibliófilos, vamos que no llegamos. Toca el esperadísimo wrap-up de diciembre, que fueron 5 libros que resumiremos obviamente con el título de Especial Diciembre 2018, porque son los libros que elegisteis para que yo leyera ese mes. Y sin más preámbulos, comencemos, que sé que estaré deseando que os dé mi estúpida opinión sobre ellos. No sé por qué. El primer libro que leí fue La carretera de Cormac McCarthy, que como todos sabéis es una comedia amable sobre las vacaciones veraniegas de un padre con su hijo. Ah, ¿que no? ¿Que me endilgasteis un drama postapocalíptico oscuro y deprimente en el que un padre trata de que él y su hijo sobrevivan aun cuando la muerte pareciera la opción más sensata? ¡No me digáis! Que conste que tampoco me pareció tan deprimente. Quiere decir, no entraría, y de hecho no entró, en mi top 10 de libros más deprimentes. Increíble, pero cierto. Creo que se debe a que tuve la sensación todo el tiempo de que la historia que me contaba no era lo importante. La trama, quiero decir. La chicha del asunto era el sentido, el tema de la historia. Para empezar, todo es demasiado exagerado. Sí, un mundo devastado por una hecatombe nuclear puede suceder, la comida y el agua escasear, la gente incluso puede recurrir al canibalismo, no sería la primera vez. Pero incluso en esa situación seguiríamos formando grupos, seguiríamos intentando formar algo parecido a la sociedad. Somos animales sociales. Es una de nuestras características más desagradables. Si hasta te meten en grupos de WhatsApp sin permiso. Ay, gente. Así que ese padre e hijo siempre solos, que a veces, como mucho, se topan con individuos aislados o algún grupo muy pequeño, lo siento, pero no me lo creo. Y luego está lo de la carretera. Una carretera que siguen y que hacia el final de la novela los lleva al mar. Solo sería más obvio si fuera un río. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Así que el autor está hablando de otra cosa. Un comentario en Goodreads me ayudó un poco a estructurar mis ideas, creo. Es un compendio de cosas, pero me parece que lo que vertebra la novela es el tema de la paternidad. Y no creo que realmente lo haga en un sentido positivo. No me entendáis mal, no quiero sonar polémica, es lo que me dice el libro. El padre le miente constantemente al hijo, lo obliga a hacer cosas que no quiere, lo pone en peligro, lo traumatiza. Cuando no está lo deja solo con una pistola con las instrucciones de que si él no está o le pasa algo, se vuele la tapa de los sesos antes de que lo cojan. El padre no es un buen padre. No estoy diciendo que sea un monstruo, estoy diciendo que el libro parte de la idea de que ser padre requiere un componente de egoísmo y de hipocresía. El padre es un haz lo que digo, no lo que hago, con patas. Pero es el mentirle constantemente lo que hace que el hijo sea mejor persona que él. Quien tiene razón es el hijo, no el padre. Si no, esta novela no terminaría como lo hace. Te tengo que hablar del final, así que quitad el volumen o lo que queráis si no queréis saberlo mientras aparezca en pantalla la palabra spoilers. ¿Sí? ¿Ya está? Bien. El hijo tiene razón, su compasión es lo que lo hace mejor que su padre, porque cuando él muere aparece una familia feliz que lo acoge y que no se acercaba a ellos porque su padre estaba aún vivo. Su padre les daba miedo. El padre era violento y vengativo. Lo es. Si os dais cuenta en la escena de cuando les roban la ropa, es el hijo quien tiene que pararlo. Esta es la cuestión. Los hijos heredan el mundo de sus padres y también sus problemas, al igual que su violencia. Es a los hijos a quienes les toca romper el círculo vicioso. Y el hijo lo hace. Y lo único que quedará del padre es su recuerdo, casi la fantasía de cómo era en la cabeza de su hijo, con quien hablará en su mente como se habla con Dios. De ahí la discusión sobre él que tienen con ese hombre que se encuentran en la carretera. Hablará con una figura paterna eternamente ausente. Y me he tirado a la piscina, de cabeza, y no había agua dentro. Una brecha aquí en la frente me he hecho. Siempre se puede confiar en mí para inventarme las teorías más peregrinas, ya lo sabéis. Y sin embargo, el padre le enseña al hijo todos esos constructos sociales que no parecen tener cabida en ese mundo, pero que necesita creer que aún existen, porque si no, ¿para qué vivir? De ahí que el padre le diga constantemente que son los buenos, que son quienes llevan el fuego,
Prometeo llevó el fuego de los dioses a los humanos. Prometeo hizo a los humanos humanos. La carretera parece el discurso de la muerte a su nieta en Papá Puerco hecho novela. Ya sabéis, Papá Puerco, el libro de Terry Pratchett. Pues bien, tiene un momento donde la nieta, Susan Muerte, dice: «¿Me estás diciendo que los humanos necesitan fantasías para hacer la vida soportable, no? ¿De veras? ¿Como si fuera una especie de píldora rosa? No. Los humanos necesitan la fantasía para ser humanos, para ser el punto donde el ángel que cae se encuentra con el simio que se alza. Hadas de los dientes, Papá Puerco, pequeñas, sí. A modo de práctica. Hay que empezar aprendiendo a creer en las mentiras pequeñas. ¿Para que podamos creer en las grandes? Sí. La justicia, la compasión, el deber, esas cosas». Por lo demás, la historia se cuenta de un modo contenido, casi parco en palabras, sobre todo parco en detalles como colores o sabores u olores. No existen. Es todo gris y plano. Y la mayor parte de la historia son descripciones de lo que debe hacer ese padre para sobrevivir, de todas sus acciones, por pequeñas que sean, de modo que sientas lo mucho que le cuesta sobrevivir no ya un día más, sino una hora más. Es todo costoso, duro y muy poco gratificante. Y ahora sí, no me pareció tan deprimente. Haced lo que queráis con esa información. Lo siguiente que leí fue Ficciones, de Jorge Luis Borges. Es un compendio de relatos y tengo que decir que algunos me gustaron mucho y otros eran como: «Jorge Luis, vete a dormirla, que son las 4 de la madrugada y estás demasiado borracho para andar discutiendo sobre postestructuralismo con tus amiguetes». A veces se le va. En algunos casos no me importa, como en Tlön Uqbar Orbis Tertius, y me parece una gran idea ponerlo primero porque establece el tono de la obra, pero en otros casos los cuentos ni siquiera se pueden llamar tales. Son ideas o fabulaciones de Borges sobre la metanarrativa. De hecho, uno de esos desvaríos, que es La Lotería de Alejandría, me pareció que tenía una gran premisa, casi de terror, pero luego el autor se pierde en sus obsesiones recurrentes. Esto no significa que no haya habido ficciones, que no pueden llamarse cuentos propiamente, que me hayan gustado. El acercamiento de Al-Motassim, con esa crítica a un libro que no existe, aunque según Borges todo lo que se imagina existe en algún lugar, me pareció ingenioso y muy entretenido. Como cuentos me gustaron La forma de la espada o La muerte y la brújula. Pierre Menard, autor del Quijote, me pareció curiosa y un poco chistosa, pero tal vez una manera demasiado rebuscada de acercarse al tema de que cada lector en cada momento está leyendo una novela diferente. Tuve la sensación de que Borges es un poco como Lovecraft, más creador de mundos que de tramas, aunque, siendo sincera, Borges era mejor escritor. Por alguna razón recordaba a Borges más pedante. Claro que los 2 únicos relatos suyos que leí fueron hace años. Creo que no es que él sea menos pedante, es que yo lo soy más. De hecho, el relato que más me costó fue Funes el Memorioso, porque Borges utiliza muchos localismos. De todos modos, creo que ese registro culto le permite escribir de forma mucho más concisa y además forma parte de ese narrador de gran parte de sus historias, un Borges que es él, pero no es él, un hombre que habla de una forma casi academicista, un sosias narrativo que al final es tan meta como las ideas de las que habla. De todas formas, si le pudiera echar en cara algo a Borges, y puedo porque este es mi canal y mi ego no tiene fin, sería que no es lo suficientemente arrojado como para llevar a cabo las locas ideas que se le ocurren. Esas novelas con esas estructuras tan raras e intrincadas. No me digas que ese libro existe, Jorge Luis. Escríbelo. Sé más como Charles Nodier. Rompe la forma tanto como el fondo. ¡Lánzate! Como dice mi madre, sí, total, el no ya lo tienes. El tercer libro que leí fue Alguien voló sobre el nido del cuco, de Ken Casey. De esta novela ya había visto la adaptación cinematográfica hace años y aunque no la recordara mucho, lo que recordaba hizo que me sorprendiera ya en las primeras páginas. Sabéis que la película la protagoniza Jack Nicholson haciendo de McMurphy, que entra en un hospital psiquiátrico y revoluciona a todo el personal. Pues bien, el narrador de la novela es sorprendente, porque se supone que en la película descubrir cierta cosa es sorprendente, pero no en la novela, porque por el narrador ya sabemos que es mentira. Lo he dicho de forma muy críptica, pero prefiero que si leéis la novela lo hagáis de la manera más fresca posible. Me gustó el libro, me resultó muy interesante, sobre todo cómo y por quién está narrado, y por eso hay cierto detalle que, sin llegar a molestarme, empañó algo el disfrute. ¿Es un poco misógina? Que yo lo achaco más que nada a que se publicó en 1962 y no se puede ser woke en todas las áreas.
Entiendo que los personajes son quienes son y los comentarios que pueden hacer sobre la enfermera Ratched, que es así de estricta o sádica porque no tiene sexo, comentarios que no se le harían si fuera un hombre, son consecuencia de que son quienes son y es la época que es y punto. Pero me refiero a que parte de eso se traslada al propio texto, como si hubiera contagiado al autor. Porque... otra vez debo hablar del final, así que mientras esté la palabra spoilers en pantalla, bajad el volumen o lo que sea, ¿vale? O estad en otro lugar. ¿Vale? Bien. McMurphy vence a la enfermera rompiendo su ropa y mostrándola como mujer ante el resto de pacientes. Ratched deja de tener poder porque ahora la ven como a una mujer. Creo que de hecho esto cambia un poco la película, si no me equivoco, porque puedes entender que los pacientes ya no la teman si McMurphy casi la mata, pero que ya no la teman porque le vieron los pechos, como que no me convence. No es que en realidad me moleste mucho, es solo un detalle que me llama la atención porque, por ejemplo, aunque hay comentarios racistas en el libro, porque es la época que es, el texto no es racista o no quiere serlo, y así trata de dar voz a los nativos americanos. Pero bueno, la novela es una crítica a ese sistema tan restrictivo, tan moralista, que veía cualquier desviación de la norma como enfermedad mental. El sistema era como un martillo que golpeaba los clavos salientes, y cuando eres martillo, todos son clavos. Es curioso, porque el libro es de 1962, el cambio estaba a punto de llegar, la revolución sexual, la emancipación de la mujer, los derechos civiles, todo eso se estaba cociendo y estallaría dentro de nada. Pero aún no, solo un par de años, pero aún no. Por eso esta novela es tan interesante, te habla de todos estos inadaptados que no consiguen encontrar su lugar porque la sociedad se lo ha negado. A veces, como en el caso del gran jefe Bromden, porque le han robado ese lugar, su lugar en el mundo. También ocurre que McMurphy a mí me caía fatal. Es un misógino y un violador de menores. Pero esa es la cuestión, no te tiene que caer ni bien ni mal, porque no es el protagonista. Los protagonistas son los demás pacientes. Él es solo el catalizador. Él se va poco a poco comprometiendo y ayudando a esos tipos que no deberían estar ahí y que son básicamente torturados por una sádica. Porque Ratched es el mal. Y es muy curiosa la explicación de por qué es así que da una de las enfermeras. Y es que Ratched sirvió en la guerra de Corea, en un hospital de campaña, y sigue manejando ese hospital psiquiátrico de la misma manera. McMurphy también es veterano de esa guerra. Es curioso. La guerra de Corea es la gran olvidada, pero marcó mucho a la generación que luchó en ella. Si no recuerdo mal, creo que uno de los criminales de A Sangre Fría combatió allí. Es como un terremoto subterráneo, no perceptible al momento, pero que con el tiempo se hubiera notado en todas las capas de la sociedad estadounidense. Es un libro interesante y está escrito de forma muy interesante también, haciéndonos ver el mundo desde el punto de vista de ese narrador a quien quitaron la voz que poco a poco irá recobrando. Admito que al principio me costó entrar, pero ya la segunda parte, una vez McMurphy cae del guindo, y la tercera, me fueron gustando cada vez más, por mucho que te parte el corazón. El siguiente libro que leí fue La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas hijo, o Alexandre Dumas hijo. Creo que ya es tradición que en el especial diciembre elijáis un clásico, pero no un clásico cualquiera. No, uno con protagonista desesperante, para que me pase una semana cagándome bien en sus muertos, y así luego me desahogue al hablar de él y vosotros os divirtáis con mi frustración. Como que no os conozco, pillines. Bueno. Si queréis bilis, tendréis bilis. Armando Duval no es que sea imbécil, no, es que es idiota premium. Hace que los lemmings parezcan fiables guías de carretera. Si hubiera unas olimpiadas de la estupidez, Armando quedaría ¿primero? No, segundo, por tonto. Armando es ese ser humano que se enamora, o eso dice él, de Margarita Gautier, que es una mujer de cariño negociable, y le declara sus sentimientos y le promete fidelidad eterna, y la muchacha le dice, a ver, que yo tengo estos lujos porque me acuesto con gente. ¿En plan contarles un cuento y dormir juntitos en la misma cama? No, en plan mantener relaciones sexuales con ellos. Me gano la vida con eso y no me apetece bajar de estatus económico y tú, chaval, pareces majo y eso, pero no millonario y no podrías pagar los lujos que yo deseo y terminarías arruinándote y de verdad que no me parece bien. Pero yo te entrego mi corazón latino que vale mucho por razones no debidamente explicadas en la novela. Y ella,
que me parece muy bien, y puedo jugar contigo un poco si quieres, pero ten claro que no voy a levantar el pie del acelerador y voy a seguir trabajando como prostituta. Y él, bueno, no me importa. ¿No? No, lo acepto. Pero al día siguiente, el muchacho vigila su casa como un acosador psicópata, la ve subir con un hombre y que éste no baja en toda la noche, y le escribe una carta recriminándole que cómo le puede hacer algo así a él, que tanto la quiere. A ver, melón, que te ha dicho que es prostituta y seguirá siéndolo. ¿Qué parte de lo que dijo no entendiste? Aparte de todo. Pero bueno, puntos de tontuna para Margarita también, porque aún así, y no tengo ni idea de por qué, se enamora de Armando, que como hemos dicho, tiene las mismas neuronas que una acelga. Y parecen felices, pero pasan cosas. Esto no es spoiler, por cierto, la novela empieza tras la muerte de Margarita. Lo de Armando no dándose cuenta de lo que ocurre con Margarita tras la visita del padre es también como para reventarle la cabeza a cañonazos. Pero en fin, ¿y si solo hubiera sido eso? ¡Pero no! Luego, Armando tiene que restregarse en el barro de su propia ineptitud y mezquindad de espíritu. ¡Pero qué asco de muchacho, por Dios! Que conste que parece el prototipo de joven de la época, porque la novela comienza con otro narrador, que es a quien Armando termina contándole esta historia. Y digamos que este narrador no es el más perspicaz del barrio. Al principio del libro cuenta que Margarita era conocida por ir siempre a la ópera con su lente, una bolsa de dulces y un ramo de camelias. Y añade, durante 25 días del mes las camelias eran blancas y durante 5 eran encarnadas. Nadie ha sabido nunca la razón de esta variedad de colores que menciono sin poder explicarla y que los concurrentes de los teatros a donde Margarita iba con más frecuencia habían observado como sus amigos y yo mismo. ¡Oh, cielo santo! ¿Cuál será la enigmática razón de ello? ¡Qué esotéricas son las mujeres! ¡Son un misterio dentro de un enigma! ¿En serio? Menos poesía y más biología, chicos. Por otra parte, me fascina cómo los escritores señoros del siglo XIX tratan la prostitución, sobre todo cuando se supone que son progresistas, porque es una ambivalencia toloca. Parecen Gollum. ¡Pobres criaturas! Que se lo merecen, sí, por pero debemos ser compasivos porque también son personas viciosas, pero personas que tienen el final que tienen por las decisiones que han tomado. ¡Ojo! ¡Pero son muy desgraciadas! ¡Pues haber estudiado! Una cosa loquísima. La Dama de las Camelias es un folletín de época y fue tan famosa en su día que se adaptó a una ópera, que era el equivalente del 19 de tener peli de Hollywood. Pero aparte de para pasar el rato y divertirse pensando en nuevas formas de torturar al tonto del nabo de Armando, no tiene mucho más. Y el último libro que leí fue El beso de la mujer araña de Manuel Puig. Premio Hombre de la Nube a Mejor Novela en Castellano del 2018 y todavía no sé si es una buena novela. A mí me gustó, pero que me aspen si sé el porqué. Creo que tiene mérito construir una historia solo con diálogos de los personajes, sobre todo cuando son tan solo 2, bueno 3. Crear una novela tan minimalista, pero al mismo tiempo la mayor parte del libro es un hombre contándole a otro el argumento de películas que ya existen. Y sí, en el fondo hay otros temas, como la dictadura argentina. Ya sabéis, Videla, gran demócrata, mejor persona. Pero sigue siendo consignar gran parte de la novela a contar historias creadas por otras personas, a ficciones de otros que Manuel Puig está reproduciendo. Con sus palabras, vale, descubriendo la personalidad de los personajes y todo lo que queráis, pero es lo que hace. Y luego hay otros instrumentos narrativos más o menos innovadores que no sé hasta qué punto funcionan, como los monólogos internos que aparecen de vez en cuando, o las notas a pie de página que son casi una novela en sí mismas, y hablan de las nociones sobre la homosexualidad y su explicación psicológica. No me entendáis mal, es una crítica a las teorías del psicoanálisis y todo palazo en la cara al psicoanálisis es un buen palazo, pero tal vez no haya envejecido del todo bien. Preguntarse por las razones psicológicas de por qué los hombres son homosexuales es lo mismo que preguntarte por qué la gente es rubia. A nadie se le ocurre decir que es por su relación con la madre o porque el padre es alcohólico. Es rubia. Punto. En el fondo no me importa porque la novela es bien intencionada. Quiere dar a entender que no hay nada malo en la homosexualidad, que es una orientación sexual sin más, que los homosexuales son personas como los demás.
pero fue publicada en 1976. Hay algunas cosas que ya han sido superadas, o deberían haberlo sido. Eso también es verdad. Al final, la novela me gustó porque entendía a los personajes, me parecieron humanos, se hicieron tridimensionales a pesar de que solo tenemos sus diálogos, o tal vez gracias a ello. Simpatizas con esas personas tan necesitadas de amor, del cariño de los demás. Con muy pocos ingredientes, Manuel Puig construye una historia y eso es muy meritorio. Y de nuevo, a mí la novela me gustó, en serio, Premio Hombre de la Nube 2018. Pero sigo sin saber realmente por qué, ni si el libro es una obra maestra o un bluff. Me desorienta mucho esto. Y bueno, eso es todo. Lo he dicho como si hubiera tardado solo 5 minutos y no media hora, pero bueno, que como son los libros elegidos por vosotros, pues quería intentar ir un poco más al fondo y hacerlo bien. Si ha sido aburrido, ya lo siento. También siento haber tardado tanto en subir este vídeo, pero es que he estado enferma, o sea, no paraba de moquear en serio. Y es imposible grabar un vídeo mientras te baja el Niágara por la nariz. De hecho, tampoco podía escribir el guión porque dejaba toda la página perdida, o el teclado del ordenador, cualquiera de las dos cosas. Es que iba por ahí dejando un rastro de moco, parecía un limaco. Y además, aunque tengo pañuelos de tela, al final tienes que acudir a los Kleenex y básicamente creo que me he cargado la mitad del Amazonas. La que no se va a cargar Bolsonaro, quiero decir. Pero bueno, al menos hecho está, ya está. Ya estoy en paz con el mundo. Y sí, ya me callo. Ya os dejo tranquilos. Como siempre, gracias por estar ahí, aguantándome. Hasta la próxima vez. Adiós.